vida santa y si eso al final va a tener algún tipo de recompensa o simplemente estamos viviendo por vivir. Hace poco, bueno, en realidad hace ya un buen tiempo compré un libro que se llama El mito de Sísifo, de Albert Camus. No sé si algunos ya lo habrán escuchado. Albert Camus es un filósofo que él tuvo una experiencia cuando estaba pequeño. Él vio que había sucedido un accidente y él en el accidente había una persona golpeada, enferma, moribunda, que estaba falleciendo. Entonces él dice que, o cuenta la historia de que en ese momento él hizo una oración a Dios de que salvara a la persona que estaba falleciendo. No pasó, no sucedió y la persona falleció. Entonces desde ese momento él tomó la decisión de que en realidad Dios no existía, porque, o si existe, no le importa lo que le sucede a la gente aquí en la tierra, por el mero hecho de que cuando él hizo esa oración y pidió que se salvara esa persona, no se salvó. Y esto se debe a una falsa expectativa de cómo nosotros vemos la salvación. La verdad es de que Dios en su plan de redención, Él ha desarrollado un plan de salvación, el cual Él quiere que nosotros lo sigamos. Este señor Albert Camus desarrolló después una teoría que se llama la teoría del absurdo. Y él en ese libro, precisamente en el mito de Sísifo, él dice que al existir nosotros nos preguntamos por qué existimos y cuál es el sentido, cuál es el objetivo de que nosotros hayamos venido a este mundo. Y él dice de que la verdad es que no hay ningún sentido. Nadie tiene ningún objetivo por el cual estar acá, simplemente existe. Él dice de que como él existe, no tenemos ningún sentido, tenemos que buscarlo nosotros. Y que nosotros somos los que estamos a cargo de forjar a través de nuestras decisiones lo que vamos a hacer, no a hacer del verbo hacer, sino que el verbo ser, ¿verdad? Lo que vamos a hacer como personas y cómo vamos a vivir. Él dice que al final no hay un objetivo último, o sea, no debemos de luchar por una meta última ni por un galardón último porque ese galardón no existe. Simplemente debemos de buscar el sentido de la vida a través de nuestras decisiones. Eso se oye bonito. Se escucha bonito por el hecho de que, bueno, tomamos decisiones buenas, todo nos va bien, nosotros le damos sentido a nuestra vida. Pero hay un problema, que cuando se nos deja a nuestra libertad buscar el sentido de la vida, ¿qué es lo que puede suceder? Que no tenemos exactamente los criterios correctos para tomar las decisiones correctas durante nuestra vida. Y eso implica que al final va a haber confusión, no hay falta de dirección en lo que queremos. Y así hay varias corrientes ahora que hablan de eso, hablan de que el hombre no necesita de Dios y que simplemente puede ser mala o buena persona tomando las decisiones que él quiere y buscando el sentido de la vida. Pero podemos ver ahora, cuando muchas personas dejan a un lado a Dios, ¿qué es lo que sucede? Podemos observar cómo hay muchas verdades de cómo debería de vivirse la vida. ¿Cuántos problemas no tenemos ahora en la sociedad por ideologías que existen? Porque las personas están viendo de forma diferente en cómo van a realizar su vida y cómo van a vivir su vida. Muchos piensan de que, bueno, lo correcto es yo voy a formar mi matrimonio, yo me voy a convertir en un profesional, pero otros se pierden en el camino y empiezan a tomar decisiones que no van exactamente con una lógica racional y buscan el escape en la drogadicción, en la ideología de género, buscan escape en la homosexualidad, buscan escape en diferentes tipos de forma de vida porque no hay un criterio claro que las personas deban de seguir cuando ellas deciden abandonar a Dios. Es porque precisamente el humanismo o el existencialismo, este tipo de corrientes que ahora están de moda, aunque son viejas, pero hoy se han puesto de moda, dicen de que el hombre simplemente no necesita de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos que en realidad la, la vida no es un accidente, sino que es producto de un propósito. Y es un propósito que tiene lógica, porque solamente se puede tomar buenas decisiones y se puede llegar a un buen fin si nosotros tenemos un mapa que seguir.
Nadie se aventura a meterse a una selva sin mapa y a decir, bueno, yo voy a ser feliz decidiendo a qué parte de la selva voy, porque no la conozco. No sé a dónde voy. No sé a dónde voy a llegar. Pero si yo tengo un mapa que seguir, ese mapa va a llevarme al final a la meta última, a la que quiero llegar. Cuando hablamos de esperanza, para el ser humano, nos damos cuenta que el existencialismo y este tipo de corrientes exaltan una libertad sin dirección. O sea, todos somos libres de decidir lo que queremos ser, pero no hay dirección. Pero cuando vamos a la Biblia nos encontramos con relatos, relatos simples de personas simples como nosotros, que han tenido problemas en su vida. Y lo que la Biblia nos muestra es precisamente esos problemas que ellos han tenido. Problemas que nos sirven para que nosotros podamos aprender de la experiencia de ellos y que aprendiendo de la experiencia de ellos nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida. La historia se escribe para no repetirla en las cosas malas y para repetirla en las cosas que fueron buenas. Entonces, si alguien ya cometió un error haciendo X cosa o haciendo tal cosa, si yo estoy a punto de hacer lo mismo, pero como yo ya conozco la experiencia y ya sé las consecuencias de lo que pasó esa persona que se vio involucrada y tomó malas decisiones ante esas circunstancias, yo voy a aprovechar la experiencia de ella y lo voy a tomar como un valor de vida, donde yo voy a basarme en lo que sucedió, basarme en el pasado y decir, yo no voy a ser esa persona otra vez. Yo no voy a tropezar con la misma piedra que esa persona tropezó y no voy a pagar las mismas circunstancias por las cuales esa persona tuvo que pasar. Entonces la Biblia nos muestra un camino. Y en ese camino, Dios nos traza a través de la página de las Escrituras un plan de salvación. Y ese plan de salvación tiene una característica única que no tienen las demás religiones. ¿Por qué les digo esto? Que tiene una característica única que no tienen las demás religiones. Porque si nosotros vamos a las páginas de la Biblia y empezamos a leer el texto, nos damos cuenta de que la Biblia muestra el plan de salvación divina en un tiempo lineal. ¿Qué quiere decir un tiempo lineal? Que tiene un principio y que tiene un final. Y al final lo que establece es la recompensa de los justos. Está marcado de esa forma. ¿Por qué les digo de que es una característica única de la Biblia? Porque, por ejemplo, los griegos creían de que el tiempo era cíclico, que era así. O sea, que no tenía principio ni tenía fin, sino que el tiempo era cíclico. Y la única manera de obtener la salvación era saliendo de ese ciclo. ¿Cómo se salía de ese ciclo? Bueno, teniendo un alma inmortal, en el cual las personas cuando morían, el alma escapaba de ese cuerpo que la había mantenido aprisionada, iba de donde había venido antes. Solo un alma pura podía salvarse y escapar de este ciclo. Entonces se necesitaba un lugar donde tenían que ir las almas, porque el tiempo constantemente estaba girando y teníamos que escapar de esa parte. ¿Qué decía esta filosofía griega? De que, bueno, las almas tienen que escapar porque de forma cíclica los cielos y la tierra eran destruidos. Entonces, la única forma de que el alma no pasara por esos tiempos de destrucción era escapando y saliendo de ese ciclo. Ese ciclo se daba aquí en la tierra. Entonces, las personas tenían que salir de la tierra para salvarse. Pero la Biblia no, la Biblia lo plantea de una forma diferente. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, marca un inicio. Y dota al hombre de libre albedrío de tal forma de que pueda tomar buenas decisiones, de tal manera de que al final hay un plan de redención donde todos los hombres mueren a través de todo este tiempo y al final hay un plan de redención donde la resurrección juega un papel importante. Y luego de la resurrección hay galardón. Cuando hablamos de galardón, yo creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo
los que estudiamos la Biblia, en que el objetivo último, a diferencia del existencialismo, ¿verdad? Que no tiene objetivos, que hay que comer y beber porque mañana vamos a morir. El objetivo último de la escritura es de que nosotros, a través de los principios y valores que nos provee, podamos tener una vida realizable y digna mientras estamos en esta tierra, mientras gozamos de este periodo de vida humana que Dios nos ha permitido, y mientras llega nuestra muerte natural, nosotros podernos autorrealizar como personas. Autorrealizarnos en el sentido de que podemos impactar en las otras personas, beneficiándolas a ellas. Podemos impactarlas con nuestros hechos, respetando la dignidad humana, de tal forma de que todos podamos vivir en un mundo donde nos respetamos como hermanos. Todos esos principios y valores los provee la Biblia, pero además de eso, de los beneficios que puede tener vivir bajo los criterios divinos, también la Biblia provee una esperanza futura de la vida eterna. Y hasta ahí todos estamos de acuerdo. El punto es cuando nos ponemos a pensar en dónde es que vamos a vivir esa vida eterna, en dónde vamos a pasar esa vida eterna. Porque obviamente es eterna, ¿dónde vamos a vivir para siempre? Y ahí es donde vienen diferentes propuestas que se hacen a través del estudio de la Biblia. Lo que vamos a ver en esta mañana es precisamente lo que el texto de forma natural y sin forma sesgada y sin ningún prejuicio doctrinal nos dice en la Escritura. De tal manera que nosotros podamos encontrar a través de las páginas de la Biblia la esperanza que cada uno de los personajes del Antiguo Testamento, estos hombres justos y estos héroes del Antiguo Testamento anhelaban, pero también la esperanza que Jesús y sus discípulos y todos estos personajes del Nuevo Testamento que nos transmitieron todas esas enseñanzas, esperaban también y querían que nosotros fuéramos partícipes a través de la predicación del Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿qué era el galardón y cuál era la recompensa que al final los héroes de la Biblia, Jesús mismo y sus discípulos y todas estas personas que se esmeraron por dejarnos este libro para que nosotros pudiéramos seguir su camino y pudiéramos aprender de su experiencia, querían transmitirnos? Entonces vamos a empezar con una cita. Vamos a empezar con Salmos 115, 15 al 16. Salmo 115, versículos 15 y 16. Salmo 115, 15 al 16, que dice, 115, 15 al 16, que dice, benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y aquí vamos a hacer una pausa. Eso es lo que dice Génesis 1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí, de nuevo, si ustedes se fijan, vuelve a retomar la frase que utiliza el autor de Génesis para hablar del objeto por el cual Dios creó los cielos y la tierra. Y exactamente lo narra de la misma forma. Dice, bendito vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra, evocando al Génesis. Y luego dice, los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. ¿Qué estamos viendo acá? Que desde el principio Dios marca un plan. Marca un objetivo para su creación. Dios crea al hombre, ¿verdad? Lo crea a imagen suya, lo dota de libre albedrío, le da libertad para que actúe y tome decisiones, pero tiene un plan con él. Y ese plan con él se desarrolla aquí en la tierra. Dios, desde el principio, cuando lleva a cabo su creación, establece cuál es el lugar para Dios, pero cuál es el lugar para los hombres. ¿Okay? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿O qué pretende decir esto? Y es que la verdad es de que desde que Dios tenía pensado
crear al hombre, ¿qué es lo que hace? Crea el planeta, desarrolla un jardín, el famoso jardín del Edén que encontramos allá en el Génesis, y vemos cómo Dios desde que crea al hombre se encarga de atenderlo, de suplir sus necesidades, de enseñarle lo que tiene que hacer. Dios no está haciendo las cosas por el hombre, le está enseñando cómo hacer las cosas. Lo pone para que guarde el huerto en el jardín del Edén. Y podemos ver un Dios cercano, un Dios que viene y platica con Adán, que viene al huerto del Edén y habla y mantiene una relación cordial con este hombre. Pero luego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el hombre? El hombre desobedece y entonces es expulsado del paraíso y se quiebra la relación entre el hombre y Dios. ¿Significa esto? Es la pregunta. ¿Significa esto que Dios ha renunciado al objetivo primordial, el de dar la tierra a los hombres, o quitar la tierra y el objetivo y el sentido de hogar para el hombre? Veamos de que no es primera vez, obviamente fue la primera vez que hubo pecado con Adán en el jardín del Edén, pero el hombre constantemente, en lugar de redimirse y empezar a buscar eh, eh, cómo compensar ese pecado, continuó en ese camino de desobediencia. Y así podemos ver que luego de Adán y Eva, todos estos personajes, Caín, toda esta descendencia de Adán y Eva, siguen pervirtiéndose de tal manera que el pecado llega a ser tan grande que Dios decide destruir a la humanidad y decide destruirla a través de un diluvio. Y dice, voy a barrer todo porque esta gente es mala, no puede seguir existiendo. Y cuando Dios busca quién es la persona, cuántos son los justos que pueden haber, solo son 8 personas las que se pueden salvar. Y son esas 8 personas que Dios escoge para salvarlas y para fundar sobre ellos una nueva humanidad. Ahora, ¿se recuerdan que Dios había dicho que Dios en el principio creó Dios los cielos y la tierra? Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado Dios la tierra a los hombres. ¿Ha renunciado a eso? Miren lo que dice Génesis 8, 20 al 21, luego de que pasa el diluvio. Génesis 8, 20 al 21. Génesis 8, 20 al 21. Después de que sucede el diluvio, dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y miren el versículo 21, dice, y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho por culpa del hombre. Entonces, benditos, dice Salmo, vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ha roto el plan de Dios de la tierra como hogar para el ser humano por culpa del pecado del hombre. Lo que el versículo 21 nos está diciendo es de que Dios, si bien es cierto, el ser humano se ha alejado de Dios, su plan de redención no ha cambiado. Y el plan de restauración para con su creación sigue vigente. El problema es con el hombre, no es con la creación. El problema lo generó el hombre al desobedecer y alejarse de Dios y a romper ese vínculo de confianza que tenía con Dios. Pero la creación no tiene culpa de nada. La creación fue hecha por un objetivo y Dios ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque de todos modos, siempre será así que el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. O sea, de que yo, dice Dios, yo no voy a estar atado a lo que el hombre decida. Y no voy a cambiar mis planes con la creación por lo que el hombre hace.
porque la creación no tiene la culpa de lo que el hombre está haciendo. Entonces llévense en mente esto, no volveré a maldecir más la tierra. ¿Y qué quiere decir eso de maldecir la tierra? Que acababa de suceder ahorita. Todo había sido destruido. ¿Qué quiere decir? No volveré más a maldecir la tierra entonces. Nunca la tierra va a ser destruida por culpa del hombre. Y ese es un pensamiento tradicional en que por causa del pecado la tierra va a ser destruida. Pero Dios, cuando pasó el diluvio y ejecutó este juicio, Él, si ustedes recordarán, cuando pasa todo, Él pone un arco en las nubes, dice. Y ese arco en las nubes, el autor no lo puso simplemente porque era una historia bonita. Porque el arco iris apareció por primera vez. No, él la puso para que cada vez que se viera eso, dice, se recordara esa señal en que Dios jamás volvería a destruir la tierra. Ana de la Paz. ¿A qué nivel llega la maldad del hombre? Y lo reconoce Dios. O sea, he ahí yo digo, es el principio de reconocer hasta dónde llega la maldad del hombre sobre lo que hace y sobre lo que decide, sin pensar realmente de que Dios también nos creó, pero hay una gran diferencia en lo que es la creación, lo que son los animales, lo que son alrededor, porque todo lo demás Dios lo creó para que nosotros utilizáramos eso, pero Dios, la maldad del hombre no tiene límites. Entonces, también se puede pensar de que aquí Dios está reconociendo de que o haciendo una división entre lo que es la maldad del hombre y lo que es la creación del mundo, todas las plantas, los animales y todo lo demás, que no tiene nada que ver con la maldad del hombre ni las decisiones del hombre. Exactamente. Sí, muchas gracias, Ana de la Paz. Entonces, gracias, Ana de la Paz. Vamos a continuar. Y las páginas de la Biblia lo que hacen es que a partir de esta promesa reflejar cómo Dios quiere que el hombre reconozca su falta, porque Él quiere de nuevo, como fue al principio en el jardín del Edén, volver a habitar con el hombre. Quiere volver a tener ese vínculo de confianza. Y recuerdan ese vínculo de confianza, ¿dónde lo tenía Dios y el hombre? El hombre no lo tenía en ningún otro lugar. Ese vínculo de confianza donde podía compartir con su creador. ¿Lo tenía en dónde? Lo tenía aquí en la tierra. Miren lo que dice Salmo 85, 8 al 12. Entonces Dios espera que nosotros cambiemos nuestro corazón. Porque Él dice, no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento de corazón del hombre es malo desde su juventud, pero Él quiere porque ¿cuál había sido la razón del diluvio? Precisamente eso. Él quiere que cambiemos nuestro corazón para que vamos a tener comunión con Él en esta tierra que Dios creó para dársela a ellos. Dice Salmo 85 del 8 al 12. Salmo 85 del 8 al 12. Salmo 85 del 8 al 12. Dice, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen. ¿Qué nos está diciendo? Este mensaje es retomado en el Nuevo Testamento. Cercana está la salvación a los que le temen. Pero miren lo que dice la segunda parte del versículo. Para que habite la gloria en nuestra tierra. ¿Por qué anhelamos esa salvación? ¿Por qué debemos de ser obedientes? Debemos de ser, de acuerdo a lo que dice el versículo, cercana está la salvación a los que le temen. Temer es ser obedientes a esos principios divinos que Dios estableció desde que creó, ¿verdad?, al hombre. Desde que le dotó esa capacidad de decidir y le dio mandamientos. Dios quiere que sigamos esos mandamientos por nuestro bien, porque siguiendo esos mandamientos nosotros vamos a alcanzar la salvación. Estoy en el versículo 9. Para que alcanzando la salvación logremos ¿qué cosa? Para que una vez nosotros hayamos alcanzado la salvación, habite la gloria de Dios en nuestra tierra. ¿Qué es lo que se anhela entonces cuando nosotros aspiramos a la salvación? ¿Cuál es el fin último?
de que nosotros podamos restablecer ese vínculo de confianza. Cuando de nuevo la gloria de Dios que un día habitó, cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, vuelva a habitar de nuevo ahora con nosotros. Llévense ese versículo grabado. Escucha, dice, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Qué interesante. Está diciendo, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que podamos partir al más allá, podamos recibir un galardón en otro lugar. Está diciendo para que la gloria de Dios venga y habite en nuestra tierra. Diga, Walter. Sí, exactamente, exactamente, exactamente. Dice, ¿quién? Ahí voy. Uno por más que hable con las personas, pues ya a veces porque muchas personas no creen esto, que el reino va a ser aquí en la tierra, sino que en los cielos. Entonces, digo yo, ¿cómo hacer entender? Y dicen muchas personas, ¿verdad? Que ellos se basan por lo que está escrito y que si vamos a vivir en los cielos, dice, porque ahí va a ser, dice. Sí. Bueno, mire, la verdad que la intención de la clase es no, no establecer un criterio adelantado, ¿verdad? De que podamos decir, bueno, bueno, de hecho la clase es el cielo, la recompensa de los justos. Y la verdad es de que al final de la clase no seremos nosotros los que respondamos esa pregunta, sino que esperamos que la conclusión natural sea a partir de lo que la Biblia está diciendo y las citas que nosotros estamos sacando en este momento, ¿verdad? Que reflejan la esperanza de la nación judía. Y no solo reflejan la esperanza de la nación judía, sino que también reflejan la esperanza de Jesús y de sus discípulos. Ese reino que Jesús vino a predicar, por el cual murió. O sea, si Jesús murió por ese evangelio, y si los discípulos estuvieron dispuestos a ofrecer su vida por ese evangelio que predicaba esta esperanza, de cierto, como dice la Biblia, vale la pena explorar esa esperanza, vale la pena explorar en qué consiste ese galardón. Veamos, siempre ahí mismo, estamos en Salmo 85, ¿verdad? Que dice que la salvación, o sea, tememos para salvarnos, o sea, debemos de obedecer para salvarnos, para que salvándonos pueda habitar la gloria de Dios en nuestra tierra. Y cuando eso suceda, miren lo que dice el versículo 10 al versículo 12. Cuando eso suceda, la misericordia y la verdad se encontraron, dice. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Aquí hay algo bien importante. Ven que siempre mantiene la esperanza que los cielos son los cielos de Jehová y la tierra ha sido dada a los hijos de los hombres. ¿Qué va a pasar con aquellos que se salven de acuerdo a lo que dice este Salmo 85? La gloria de Dios va a venir a habitar con ellos aquí a la tierra y desde el cielo habrá justicia. Pero ¿dónde estará habitando la gloria de Dios? Estará aquí con aquellos que han sido salvados. Veamos otro pasaje, Salmo 96, versículo 10 al 13. El versículo 10 dice, decid entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, o sea, está hablando de esta esperanza futura. Dice, decid entre las naciones, Jehová reina. O sea, que esta es la buena noticia que predicaban los profetas.
vendrá el día y oremos para que venga el día en que nosotros podamos decir, Jehová reina. Y miren qué sucede cuando Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. También afirmó el mundo. El día en que Dios reine, ¿qué va a pasar con la tierra? Dice, va a ser afirmado en un mundo de justicia. ¿Y qué va a pasar? Recuerden, no volveré a maldecir más la tierra a causa del hombre. ¿Qué dice aquí? También afirmó el mundo y no será conmovido. Dice el 11, alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud, regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento. Dice el 13, delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra y juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Y aquí el versículo 13 no le podemos encontrar el verdadero sabor exactamente de lo que está diciendo, porque sucede que en el hebreo es bien difícil distinguir entre el pasado, presente y futuro, porque solo existe presente. Entonces, solo el contexto nos dice y un par de cositas ahí que si es futuro, si es pasado, si es presente. Aquí en el versículo 13 dice, delante de Jehová que vino en pasado, porque vino a juzgar la tierra. Pero después ustedes pueden ver, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Pero sucede que el mensaje original en realidad está en futuro. Y eso lo podemos encontrar en otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, la palabra, la Biblia hispanoamericana, que dice, todo esto sucederá delante de Jehová, que viene dispuesto a gobernar la tierra. Él juzgará al universo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Entonces, el plan de salvación se enmarca en que nosotros, viviendo estos mandamientos, podamos aspirar a esa salvación que Dios ofrece a través de la obediencia, de tal manera de que podamos ser parte de esa recompensa final. Y esa recompensa final es el día cuando Dios vuelva a habitar con nosotros aquí en la tierra, que su gloria vuelva a poblar la tierra y sea esto un sistema donde ya no exista más muerte ni maldad, sino que exista la justicia divina, porque el gobierno va a emanar desde los cielos. Pero ese gobierno, esa gloria de Dios va a poblar la tierra, va a ser de la tierra un lugar de paz y un lugar donde podamos vivir eternamente gracias a las promesas que Dios ha hecho. Veamos Éxodo 29, 45 al 46. Y vamos a ver de que esto no es algo que está no es algo solo del Antiguo Testamento ni solo del Nuevo Testamento, es la única esperanza que aparece a través de la Escritura. Éxodo 29, 45 al 46. ¿Por qué Dios escoge a un pueblo? ¿Por qué Dios escoge a personas a las cuales les pide que se identifiquen con Él? Porque esa fue la razón por la que Dios escogió a Israel, para que se identificaran con Él, el pueblo de Dios. ¿O no hemos sido nosotros llamados a ser hijos de Dios? Porque siendo hijos de Dios nos identificamos con el que es nuestro Padre, lo reflejamos, mostramos las características de Él. ¿Cuál es la razón para buscar un pueblo para su nombre? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Éxodo 29, 45 al 46. Éxodo 29, 45 al 46. Dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová, su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. ¿Ustedes creen que el tabernáculo era simplemente era un lugar donde ir a adorar y todo eso? El tabernáculo tenía un simbolismo. El tabernáculo recordaba de que se le tenía que dar adoración a Dios, pero también recordaba que Dios vivía. En el pasado vivía entre los hombres. La gloria de Dios llenaba la tierra y vivía. Bajaba a platicar con él.
Adán, ¿dónde estás? Le dijo, ay, ahí Adán, como ya había pecado, ¿verdad? Pues ya se escondió, ya dijo, no, pues, pues no me da pena porque estoy desnudo. Pero antes de eso no era así. Existía ese vínculo de confianza. Dios escoge un pueblo para su nombre porque Él quiere de nuevo volver a habitar ahí. Y el templo y el tabernáculo en medio del pueblo de Israel recordaba de que Dios quería volver a habitar, no solamente de forma simbólica, quería que su gloria bajara de nuevo a la tierra. Y los sacrificios recordaban constantemente ese estilo de vida que Dios pedía de su nación, para que eso en el futuro se pudiera llevar a cabo. Y es por eso que, para que eso se llevara a cabo, perdón, no fue algo al azar. Aparte que es parte del plan de Dios, es algo que estuvo planificado. Dios hizo pactos y promesas bajo los cuales enmarcó su plan de salvación. Y esos pactos y promesas bajo los cuales enmarca su plan de salvación son los pilares fundamentales del evangelio que Jesús predicó en el Nuevo Testamento. Génesis 13, 14 al 15. Génesis 13, 14 al 15. Dios llama a Abraham, quien va a ser padre de la nación judía, y le hace una promesa. Jehová dijo, y dice el versículo 14 y 15, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y podemos decir, pero este pacto fue hecho 2000 años antes de Cristo, este pacto ya pasó de moda. Ya es algo que ya no tiene validez. Pero entonces, ¿por qué Pablo en el Nuevo Testamento dice que por la esperanza de las promesas que Dios hizo a nuestros padres estoy sujeto a esta cadena? Porque Pablo, quien se preocupó por fundar y desarrollar ese mensaje del Evangelio y llevarlo a los gentiles, estaba predicando la promesa que Dios había dado a Abraham. Y por esa promesa murió. El Evangelio que Pablo predicaba tenía como pilar fundamental esta esperanza, que toda la tierra, Abraham que había sido llamado para ser justo, dice, Dios le hace esta promesa, toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Abraham de cierto murió. Y de hecho, para ser sepultado no tenía ni siquiera un lugar donde quedar muerto. Tuvo que comprar una cueva donde al final ahí sepultó a su esposa y todos quedaron sepultados allí. Entonces, Dios rompió esta promesa. ¿O fue una promesa romántica para Abraham y convencerlo de que dejara Ur de los caldeos y que saliera a una tierra que no conocía? No, porque para que la tierra para que esta promesa pueda cumplirse para siempre, como dice ahí, Abraham tiene que volver a estar vivo, tiene que volver a resucitar. Un ser mortal no puede recibir una herencia para siempre, solo un ser que es inmortal puede recibir una herencia para siempre. ¿Y qué quiere decir? De que implícitamente estaba aquí la resurrección y la vida eterna como galardón. O sea que Dios cuando le dice en el versículo 15, toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, no solo le está prometiendo la tierra, le está diciendo que va a vivir eternamente. Para que viviendo eternamente viva en la tierra para siempre. Entonces, ¿qué parte tenemos nosotros con Abraham? Y a mí, ¿en qué me incumbe la promesa de Abraham? Veamos Gálatas 3, 27 al 29. Gálatas 3, 27 al 29. Vemos a un Pablo citando esta promesa y citándola a las personas que lo están escuchando. ¿Y cuál es el evangelio que nosotros estamos predicando? El mismo evangelio que Pablo estuvo predicando. Es más, se recuerdan, Pablo dijo
al principio en la carta de Gálatas dice, si alguien viniera y predicar otro evangelio, ese sea anatema. Dice, y si aún un ángel del cielo viniera y predicar un evangelio, sea anatema. Es una hipérbole porque un ángel del cielo no va a predicar otro evangelio, pero está diciendo Pablo la importancia que tiene de que nosotros reconozcamos que el evangelio es uno. Y versículo 20, que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Esto es lo que nosotros anhelamos, estar revestidos de Cristo. Y dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo, no hay varón, ni que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Para efecto, salvos, ¿verdad? Ni judío, la salvación por igual. Dice, todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y miren el 29. Y si vosotros sois de Cristo, aquí la pregunta sería para todos nosotros. ¿Quiénes anhelamos ser de Cristo? Para la salvación. Lo hermoso de este versículo. Si vosotros sois herederos según la promesa. ¿Cuál promesa es a la cual somos herederos? A esa promesa que Dios le hizo a Abraham. ¿Por qué tiene que ver Abraham? Nos preguntaríamos, pero Pablo dice, siendo de Cristo heredero de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Y esa promesa que Dios le hizo a Abraham era de vivir eternamente en la tierra para siempre. Veamos otra cita, Ezequiel 37, 24 al 28. O sea, estamos yendo al Antiguo, al Nuevo Testamento para que veamos que es un mismo hilo. O sea, es algo que mantiene unido todo el mensaje bíblico a través de Génesis hasta Apocalipsis. Ezequiel 37, 24 al 28. Dice 37, 24 al 28. Mi siervo David será rey sobre ellos. Y esta es una profecía, una visión acerca de cómo el Mesías va a restaurar todas las cosas al final de los tiempos. Mi siervo David dice será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. O sea que el día en el que Mesías reine, todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Cuando el Mesías reine, porque a eso se está refiriendo el versículo 24, miren lo que pasa en el versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Qué significa habitar en la tierra? No es tan simple. Cuando el Mesías reine, reinará sobre la tierra. Y ese día, dice el versículo 26, dice Dios, yo voy a poner mi santuario entre ellos para siempre. ¿En dónde? En la tierra. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, dice el versículo 27, y seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. O sea que el nombre de Dios está comprometido en que ese reino se establezca sobre la tierra. O sea que si no se establece sobre la tierra, Dios no es Dios, pues. Eso es lo que está diciendo. Pablo, lo que dice Pablo, cuando todo eso termine, dice, Jesús va a entregar el reino a su Padre.
Y es cabal, o sea, realmente lo que está diciendo bien simple. O sea, Sí. no es es para sentirse realmente seguro de lo que creemos. Sí, y este es el mensaje que aparece en el transcurso de la Biblia, en el transcurso de todo el texto. Ya, ahorita voy, y para no perder el hilo, ya te doy la palabra. En Mateo 5, del 3 al 5, uno puede decir, bueno, y ¿saben qué? Y Jesús predicaba eso, porque esa sería otra pregunta. Bueno, ya vimos que Pablo lo predicaba esto mismo que estamos leyendo. Y Jesús predicaba lo mismo. Bueno, Mateo 5, 3 al 5. ¿Qué dice Mateo 5, 3 al 5? 3 al 5. Vamos a ver, Mateo 5, 3 al 5. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, aquí viene de quién, qué le pertenece a los pobres en espíritu, de qué tienen participación del reino de los cielos. Mantengamos eso ahí. La pregunta es, ¿dónde va a ser ese reino de los cielos? Veamos lo que sigue diciendo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice el versículo 4. Pero mire bien, el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, ¿por qué el versículo 3 dice que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos? ¿Y por qué el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad? ¿Cuál es cuál es la respuesta? ¿Verdad? O, ¿Es el reino de los cielos o es recibir la tierra para siempre? Y la clave está en Apocalipsis 21, donde habla de que dice que vio Dios, ¿verdad? Que vio Juan, perdón, el autor, de la Jerusalén que bajaba del cielo. Estamos hablando de un reino de los cielos que no es en el cielo, sino que es un reino que baja del cielo. Y al decir baja del cielo es implementado desde los cielos, es parte del plan divino de que ese reino va a ser sobre la tierra. Es una forma para diferenciarlo de que no es un reino de los hombres, no es un reino que procede de la tierra y del corazón humano, sino que es un reino que procede de Dios, es un reino que procede del cielo. De esa manera se convierte eh, en, en reino de los cielos. ¿Dónde dice esto Jesús? Siempre en Mateo 6. Miren Mateo 6, 9. En Mateo 5, él ha dicho de que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren lo que dice Jesús en el capítulo 6, en el versículo 9. Dice, vosotros pues oraréis así. O sea, Jesús nos está diciendo de que en nuestras oraciones esto debe de estar presente siempre. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿se recuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Mire lo que dice Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El versículo 10, venga tu reino. No dice llévanos a tu reino. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como se hace allá en el cielo, de esa misma forma se haga aquí en la tierra. Jesús lo que está diciendo es de que bienaventurados los mansos, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero es un reino de los cielos por el cual nosotros debemos de orar cada día para que venga a esta tierra, para que viniendo a esta tierra se pueda hacer aquí en la tierra la voluntad de Dios como se hace en el cielo. Betty, bueno, sí, Betty, Ana, te debo la palabra todavía. Justamente cuando Jesús comienza su predicación, que él se incorpora después de que viene del desierto, de sus tentaciones y eso, él, ¿cómo inicia su ministerio? Que siempre ha sido súper hermoso esa parte, y dice,
Desde entonces, en el Mateo 4, versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Exactamente, exactamente, porque la cuestión está de que lo que anhelaba todos no era ir al reino, no ir a los cielos, sino que ese reino se acercara y viniera a nosotros para que la gloria de Dios habitara de nuevo en esta tierra. Vamos a leer Hebreos 13, versículo 13 y 14. Hebreos 13, versículos 13 y 14. Dice el escritor de Hebreos, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. Esto recuerda las palabras que Jesús dijo, quien quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo y me sigue. Entonces dice Pablo, bueno, algunos piensan que es Pablo, probablemente no, pero dice el escritor de Hebreos, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente. Ya. Pero esto no quiere decir que vamos a ser llevados a otro lado, sino que buscamos la porvenir. O sea, esperamos un cambio, no mudarnos. Ninguno de los discípulos estaba pensando en mudarse de la tierra. Los discípulos estaban pensando en un cambio sobre la tierra, en una transformación proveniente de Dios. Aunque sí, porque es un hecho, pues, que si esto va a suceder, pues tiene que ir aquí en la tierra. Y como al final dice, pues, para que le sirvan de común consentimiento a Dios. Pues sí, se han preguntado qué idioma hablaremos si participamos del reino. ¿Se ha preguntado alguna vez qué idioma se hablará? Bueno, nosotros sabemos que Dios confundió los idiomas, confundió el idioma que se hablaba. ¿Va? Esto lo vemos en Génesis. ¿Va? Entonces, Dios dice así, miren, después dice, fíjense, en aquel tiempo dice, o sea que aquí vemos que la lengua que se hablaba ya era pura, cuando esto surgió la lengua, porque dice, en aquel tiempo, estoy leyendo Sofonías 3:9, en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. O sea que para que les sirvan de común consentimiento, un solo idioma, pues una sola oración, todos podemos hablar, si es que participamos de este reino. ¿Va? Este idioma, pues, que se hablaba al principio, el idioma que habló Adán, pues, ese idioma es el que Dios va a devolver, nosotros sabemos qué idioma es. Por eso es que Pablo dice, imagínense, Pablo hablaba lenguas angelicales, pero él dice que cuando oyó palabras inefables, dice que no les al hombre pronunciar, o sea que él oyó este idioma, que él no lo pudo comprender en ese momento. Aunque Pablo tenía mucho conocimiento. Sí, sí, no, es un punto. Quizás la preocupación iría más bien en las condiciones de vida que vamos a tener en ese reino, ¿verdad? Y luego quizás vemos lo del idioma, qué idioma se va a hablar. Pero lo importante es que veamos las condiciones que vamos a tener en ese reino. Y lo que les quiero comentar para ir finalizando es de que podemos encontrar pasajes como estos, ¿verdad? Donde se nos habla de que nosotros pertenecemos a ese reino de los cielos, pero en el pensamiento bíblico ese reino no era en los cielos, era un reino que viene a la tierra. Y Jesús nos enseña a orar bajo esa perspectiva. Venga tu reino para que se haga tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Todos anhelamos ese día en que la gloria de Dios habitará de nuevo sobre la tierra. Salvación, como está planteada en las Escrituras,
Es una salvación que se obtiene para volver a restaurar ese vínculo de confianza entre Dios y el hombre, y que Dios de nuevo pueda habitar con su gloria aquí en la tierra. Eso es lo que al final les comentaba al principio de que el tiempo en la escritura es lineal, tiene un principio y tiene un final. Un principio donde habla, donde se crean las cosas. ¿Cuál es el objetivo de cada cosa? Un espacio en la historia en cómo el hombre se aleja, pero también un final de esa historia en cómo la creación completa se restaura. Y en esa restauración, miren lo que sucede, Apocalipsis. Y aparece Apocalipsis con el mensaje final. Apocalipsis 21, versículo 22. Bueno, 21:10 dice, el título en algunas Biblias dice la Nueva Jerusalén, pero el 21:10 dice, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. De una forma, acuérdense que Apocalipsis está lleno de símbolos, pero esta es una forma de cómo, un símbolo que muestra cómo el reino es establecido. No es que literalmente baje una ciudad del cielo para estar sobre la tierra, sino que lo que está sucediendo en este momento, en esta visión, es cómo Dios de nuevo vuelve a intervenir en la historia para que su voluntad y sus designios vuelvan a gobernar la tierra. Las condiciones, dice el versículo 22, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Dónde está esa ciudad? No está en el cielo, está sobre la tierra. ¿Qué la está iluminando? La gloria de Dios. ¿Qué es lo que les quiero dejar planteado en esta mañana? Sí hay una promesa. O sea, sí hay una recompensa para los justos. Y esta recompensa para los justos se basa en el plan original que Dios tenía para con la humanidad, donde Él decidió que los cielos eran para Él y que había creado la tierra como hogar para el hombre, un hogar donde Él compartiría con el hombre, donde Él pudiera hablar con el hombre, donde su gloria pudiera habitar con el hombre, pero también donde se hiciera su voluntad. El plan de redención se basa en eso, en que a través de los criterios y los mandamientos que Dios dio, volvamos a esa restauración, volvamos a esos principios originales y volvamos a esa condición inicial donde nosotros teníamos esa confianza con Dios. Por eso es que no vivimos al azar, como decía Albert Camus, que vivimos al azar y que vamos decidiendo en el camino que vamos a hacer. No, para eso Dios dejó trazados, criterios, para que nosotros no anduviéramos perdidos buscando un camino, sino que ese camino ya está dado y simplemente nos sujetemos a él. Ese camino no solo nos va a dar un horizonte en esta vida, sino que también nos promete una esperanza futura en que ni la muerte, ni la enfermedad, ni las guerras, ni las injusticias nos vuelvan a afectar, sino que entre nosotros volvamos a vivir confiados, volvamos a vivir después de nuestra muerte, volvamos a resucitemos y vivamos eternamente en un lugar, en una tierra completamente transformada. Y volvamos a cumplir el objetivo que Dios estableció al principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos son para Dios y la tierra los hombres. Dios, estimados, anhela volver a compartir con nosotros. Dios anhela ver esta tierra transformada. Hagamos nuestra parte para que nosotros podamos participar de todas estas acciones y de todos estos pactos que están en las Escrituras. Muchas gracias.